Un saludo a todos y todas. Permítame, para comenzar, felicitar al Tribunal Supremo de Justicia a través de su Coordinación Nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por la organización de este 17º Foro de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Sin duda, es una muestra de constancia por parte del Tribunal Supremo de Justicia que año a año organiza este espacio para el debate, para la reflexión sobre los temas fundamentales en materia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También quiero agradecer a la magistrada Marjorie Calderón, la coordinadora de esta Jurisdicción Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por la invitación a participar en este importante evento. Nos corresponde hablar sobre las sanciones económicas como mecanismo de violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Para ello quisiera comenzar refiriéndome a qué debemos entender por sanciones económicas. Para ello es importante tener claro que conforme al derecho internacional, el único órgano legitimado para interponer sanciones económicas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aplica este tipo de medidas en caso de amenaza a la paz y a la seguridad internacional, tal como está expresamente recogido en la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, el término sanciones viene a ser entonces la fórmula de uso común, el término coloquial, para referirse a lo que la doctrina ha definido como medidas coercitivas unilaterales. Este término de sanciones también en el uso común, coloquial, suele ser equiparado al término del bloqueo económico o bloqueo económico y financiero. En este caso, entonces utilizaremos el término de medidas coercitivas unilaterales, recurriendo para ello la definición dada por el estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según este estudio, medidas coercitivas unilaterales son aquellas medidas económicas adoptadas por un Estado para obligar a otro a modificar su política. Busca, pues, este tipo de medidas hacer uso de las potencialidades del poder económico, del poder de influencia en el ámbito internacional para obligar a otro Estado a modificar su política soberana, a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos. Según está definido, las formas de presión más extendidas son las conocidas coloquialmente como sanciones comerciales a través de embargo, boicot, interrupción de las corrientes financieras, interrupción de las corrientes de inversión entre el país que impone la medida y, por supuesto, el país que es objeto de este mecanismo de agresión. Otro elemento importante para destacar es que está suficientemente demostrado a nivel internacional que las medidas coercitivas unilaterales tienen un impacto negativo en los derechos humanos. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dictó una observación general, la observación general número 8, para desarrollar la relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Este Comité de las Naciones Unidas ha establecido claramente que si bien los efectos de las medidas coercitivas unilaterales o de las sanciones varían de un caso a otro, está claro que siempre producen consecuencias dramáticas, son las palabras que utiliza el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,
producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, por ejemplo, señala el comité que este tipo de medidas con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, de suministros farmacéuticos, de suministros sanitarios, pero también comprometen la calidad de los alimentos, la disponibilidad del agua potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socavan el derecho al trabajo. En términos similares, el estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado, al cual hemos hecho ya referencia, señala expresamente que las medidas coercitivas unilaterales consistentes en sanciones económicas tienen repercusiones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población en general de los estados a los que se aplican estas medidas. Como pueden ver, existe consenso en los órganos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas en reconocer que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones, tiene un impacto negativo sobre el disfrute de los derechos humanos de la población de los países que son objeto de este tipo de acciones. También es claro tener presente que los grupos más vulnerables a las consecuencias de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales son las mujeres, son los niños, las niñas, los enfermos, las personas adultas mayores, así como quienes se encuentran en situación de pobreza. Según ha reconocido la doctrina internacional de derechos humanos, estos grupos sufren más las consecuencias de la falta de acceso a material y medicamentos que puede salvarle la vida, a productos alimenticios básicos y a material educativo. Como se observa, los niños, las niñas están entre los grupos que resultan más afectados por la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y ven vulnerados todos sus derechos reconocidos tanto en la legislación nacional como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este sentido, permítanme comentarles, destacar que el propio Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que como sabemos es el órgano encargado de velar, de hacer seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bien, ese comité ha fijado posición reconociendo el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los derechos de la infancia y la adolescencia. Al respecto, por ejemplo, en sus observaciones finales al informe presentado por la República Islámica de Irán en el año 2016, el comité señaló que los efectos de las sanciones adoptadas contra este hermano país se reflejan en las dificultades económicas y sociales que experimenta esa nación, lo cual repercute en el ejercicio por los niños de sus derechos, en particular en el ámbito socioeconómico, reconociendo además el comité que ese conjunto de medidas de carácter económico adoptadas en este caso contra Irán ha obstaculizado la plena aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro país, como es por todo sabido, es todo conocido, es una muestra patente del impacto que las medidas coercitivas unilaterales generan
sobre los derechos humanos. Al menos desde el año 2014, Venezuela está sometida a medidas de esta naturaleza como parte de esa agresión multiforme que se ejecuta, que se desarrolla contra nuestro país. En el año 2014, el Congreso de los Estados Unidos dictó la denominada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la sociedad civil en Venezuela, sentando la base jurídica, legislativa, para la agresión que se formalizaría meses después. En el año 2015, en ese momento presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dicta la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, y abre la llave, abre los caminos para la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Con esa base, en el año 2017, agosto del 2017, ya el presidente Donald Trump adopta las primeras sanciones, llamadas así, formales, contra Venezuela, bloqueando toda la capacidad de financiamiento y operación de la principal industria de nuestro país, como es Petróleos de Venezuela, de la cual depende la gran mayoría del ingreso de nuestra economía. Luego, por supuesto, hubo medidas similares o sanciones contra el oro, contra el petróleo venezolano, contra instituciones claves para el funcionamiento de nuestro sistema económico, como es el Banco Central de Venezuela, o el BAN, el Banco de Desarrollo Económico y Social, además de unas medidas que formalizan lo que se conoce a nivel internacional como sanciones secundarias, ¿no? Que son aquellas que se aplican contra toda persona, cualquier persona que apoye en los términos de la legislación de los Estados Unidos a Venezuela en alguna área de su desempeño económico o social. Es decir, toda persona que venda un bien a Venezuela, que preste un servicio con Venezuela, que tenga alguna relación comercial con nuestro país, está sujeto a estas sanciones secundarias, a estas medidas coercitivas unilaterales por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Por supuesto, como está demostrado a nivel de la historia, estas medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela han causado un grave impacto sobre la economía de nuestro país. Venezuela presenta grandes dificultades para adquirir bienes, para contratar servicios en el mercado internacional, para comprar alimentos, para comprar medicina, para comprar repuestos para equipos médicos, repuestos para el funcionamiento del sistema de servicios públicos en nuestro país, para comprar equipos necesarios para garantizar los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución. Es importante aquí señalar que a estas medidas formales de prohibición establecidas por las autoridades de los Estados Unidos se suma un efecto denominado el sobrecumplimiento, según el cual el sector financiero, el sector comercial en el ámbito internacional se niega a tener relaciones comerciales, a sostener relaciones comerciales con Venezuela por temor a que pueda interpretarse eso en alguna medida como una violación al régimen de sanciones dictado por los Estados Unidos. Pero además, continuando, además de esa imposibilidad de adquirir bienes y servicios, Venezuela se ha visto imposibilitada de utilizar el sistema financiero internacional para realizar, digamos, las operaciones necesarias, básicas, para el funcionamiento de su economía. Se han congelado activos de nuestro país en el extranjero,
pasando por los recursos que se encuentran en diferentes bancos a nivel mundial. Miles de millones de dólares que pertenecen al pueblo venezolano están retenidos en el sistema financiero. Pero también se ha despojado a nuestro país de importantes activos a nivel internacional, como es el caso de nuestra empresa Tsigo, la filial de PDVSA en los Estados Unidos, o Monómero aquí en la República de Colombia, que han sido, digamos, ilegal e ilegítimamente arrebatados a nuestro país. Esta agresión económica, por supuesto que ha tenido consecuencias. Se ha producido una marcada disminución de los ingresos nacionales. Y con su venia quisiera compartirle unos pequeños gráficos que dan cuenta de esta afirmación. Como ustedes pueden ver, Venezuela pasó en el año 2013 de tener un ingreso en divisas de 56.609 millones de dólares a pasar a 477 millones en el año 2020, hasta el 28 de septiembre del 2020, ¿no? Evidenciándose una caída de más del 99% de los ingresos de nuestro país, que son los que permiten, pues, poner en funcionamiento todo el sistema de protección, todo el sistema institucional para satisfacer y garantizar los derechos humanos de nuestra población. Las heridas de esta agresión están claras y son evidentes. Fíjense ustedes en esta siguiente lámina, cómo la mortalidad infantil presenta un cambio dramático en la tendencia que venía desarrollándose a partir del año 2014, cuando comienza esta agresión económica contra nuestro país, estas medidas coercitivas unilaterales. Hay un aumento allí a partir del año 2014 de la mortalidad infantil y luego comienza un proceso de retoma, de descenso de este importante indicador. Al respecto, hay estudios, digamos, que han sido realizados por académicos a nivel internacional, en este caso el Centro de Estudios Políticos y Económicos de los Estados Unidos, que han señalado que la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales pudieron haber causado, de acuerdo a sus estudios, cerca de 40.000 muertes en este periodo que han estado vigentes estas fórmulas de agresión. Pero también, por ejemplo, ha habido un impacto, sin duda, en materia de alimentación, con un incremento a partir del año 2014 de la prevalencia de subnutrición. Como pueden ver ustedes en la gráfica, Venezuela venía avanzando de manera decidida en este tema, y cuando comienzan, digamos, las medidas coercitivas unilaterales, se produce esa variación, ese cambio en la tendencia y ese incremento, en este caso, de la prevalencia de la subnutrición. Además, hay casos, digamos, que han sido muy emblemáticos del impacto de las medidas sobre los niños, niñas, adolescentes, como es el de aquellos niños, aquellas niñas que eran atendidos por el programa de salud de PDVSA, el programa de salud de Tsigo, niños con enfermedades graves, cáncer, leucemia, niños que requieren intervenciones hepáticas y que eran atendidos por nuestro
país, en Italia, en Argentina, y que han visto interrumpido su tratamiento, han visto afectado el apoyo que el Estado brindaba para la garantía de su salud, como consecuencia de este robo, de este bloqueo contra PDVSA, de este bloqueo contra la empresa Signo. Ya incluso, lamentablemente, se han registrado casos de niños, niñas, que se encontraban en lista de espera para beneficiarse de este programa y han perdido la vida sin que hayan podido beneficiarse de este mecanismo de protección que tenía el Estado venezolano y que se vio afectado y limitado por las medidas coercitivas unilaterales. Además, es claro para todos y para todas quienes forman parte del sistema de protección que esa disminución de los recursos del país también se ha traducido en una disminución de los recursos disponibles para expandir, para fortalecer el sistema de protección. Por lo cual aprovecho para felicitar y reconocer el compromiso de cada uno de los integrantes del sistema de protección, quienes a pesar de las dificultades están allí en todo el territorio nacional garantizándole a nuestros niños y niñas el disfrute de sus derechos humanos. Para terminar, quisiera solo decir que esta agresión contra nuestro país, que esta aplicación de las medidas coercitivas unilaterales constituye un crimen de lesa humanidad. Es sin duda un ataque sistemático y generalizado contra la población civil venezolana, que ha tenido consecuencias en los derechos de la población de manera masiva, pérdida de vida, afectación en el derecho a la alimentación, afectación en el derecho a la salud, migración forzada, entre otros afectaciones, entre otros impactos que llevan a afirmar que esta agresión constituye, como decíamos, un crimen de lesa humanidad, y así ha sido planteado por el Estado venezolano ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Termino agradeciendo una vez más al Tribunal Supremo de Justicia por su invitación y reiterando el compromiso de seguir apoyando todos los esfuerzos que se desarrollan en nuestro país para garantizar plenamente los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y de los adolescentes. Muchas gracias a todos y a todas.